Buenas, nosotros somos de la carrera de Administración de Negocios. Mi grupo está conformado por Jennifer Castro Rivera, Carol Chumpitas García, Joel Incio Rivero, Sandra Sierra Gomán, Maylí Solano Bendezú. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la teoría del comercio internacional, modelo Heckscher y Olin. Mediante el presente trabajo tenemos como objetivo dar a entender sobre una de las primordiales aportaciones teóricas formuladas con el fin de expresar la definición y estructura del comercio internacional. Esto se debe a una distribución desigual de recursos y diferencias de precios entre país o regiones. La teoría del comercio exterior pretende encontrar las causas de este fenómeno y estudiar sus efectos sobre la producción y el consumo. Entre ellas tenemos el modelo de Hershey-Olin, el cual infiere en que los países se especialicen en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es ubérrimo. Bueno, en este caso le voy a hablar del modelo Heckscher-Olin. El modelo Heckscher-Olin se basa en la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo. La razón del comercio internacional y la especialización internacional es la diferencia en la productividad laboral en diferentes países, que es causada por diferentes factores, como la tecnología utilizada, los recursos o la climatología. El modelo fue desarrollado por dos suizos, Eli Heckscher y Berli Olin, en 1977, que propuso la relación de factores de producción disponible en diferentes países y la relación utilizada en la producción de diferentes productos básicos. A partir del concepto de ventaja comparativa de Ricardo, Heckscher y Olin establecieron un modelo matemático de equilibrio general en el comercio internacional que reveló los siguientes elementos: las razones de la ventaja comparativa del país, el cambio de la ventaja comparativa a lo largo del tiempo, el impacto del comercio en la escala de diferentes industrias de la economía, el impacto del comercio de la remuneración de los factores de producción y beneficios del comercio internacional en la economía de un país. El modelo se basa en los siguientes supuestos. Desde el punto de vista de la producción, que como puntos tiene: cada país produce dos tipos de bienes, hay dos factores que producen capital, trabajo, y lo que son funciones fijas y pleno empleo. Las funciones de producción que debe de reunir las siguientes características, diferentes entre los distintos bienes, pero son las mismas en ambos países para cada bien. Son tales que los dos muestran diferentes intensidades de factores. La función de producción es homogénea del primer orden, lo que significa que el retorno es a escala constante. El supuesto referente de la demanda, que se cumple la ley de Walras, el principio que establece la suma de demanda o demanda agregada. Debe igualar tomando una consideración de los precios o la suma de oferta. Respecto al comercio internacional, existe solamente dos países y dos productos. El comercio entre dos países es libre, no existen restricciones al mismo. Y no existen costos de transporte. Los factores son inmóviles internacionalmente. También tiene los supuestos de carácter institucional. Existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los países. Los gustos están dados y no cambian. La estructura y distribución de la renta es conocida y fija. Esto se debe al hecho de que en lo que respecta entre dos productos básicos o un uso concentrado de ese factor en un precio relativo más bajo, por lo que tiendo para exportarlo. El comercio internacional basado en las ventajas comparativas. En la medida en que cada país exporta el bien que utiliza intensivamente, el factor más abundante más bien va a aumentar su precio internacional respecto al precio que tendría en ausencia de comercio, con lo cual se beneficiará la retribución del factor más intensivo para la producción. Por el contrario, el factor relativamente escaso tiende a ser desplazado por la importación procedentes de otro país. Por lo tanto, proteccionismo comercial beneficia a quienes poseen el factor relativamente escaso y perjudica a los del factor relativamente abundante.
Si en el modelo de Hershey-Honley se cumple que ambos países producen ambos bienes o con las mismas tecnologías, se llegaría a la conclusión de que la igualación de los precios de bienes llevaría a la igualación de los precios de los factores, tanto absolutos como relativos. Luego, incluso sin movilidad internacional de la mano de obra y capital, el comercio de por sí solo igualaría en determinadas condiciones a los salarios A y B y en la tasa de rendimiento del capital en ambos países. Sin embargo, en la realidad no se observa esta igualación. Los costos de transportes, de aranceles, de subsidios y además de políticas económicas contribuyen a las diferencias de precios de los países entre los bienes. Cuando los precios de los bienes son diferentes, no podemos esperanzar que los principios relativos con los factores sean iguales, aunque sigan existiendo la tendencia a la igualación. Cabe destacar que la primera prueba empírica del modelo de Hershey-Honley fue llevada a cabo por Wassily Leontief, el Premio Nobel de Economía en 1973, con datos de matriz insumo producto en 1947 en los Estados Unidos. Leontief descubrió que los bienes que cumplen con las importaciones de Estados Unidos eran cerca de 30% más intensivas en capital que las exportaciones de ese mismo país, puesto que los Estados Unidos son la nación con mayor abundancia de en este resultado era lo opuesto de lo que pronosticaba el modelo de Hershey-Honley y se denominó paradoja de Leontief. Varias explicaciones se han presentado para esta paradoja. Por ejemplo, algunos audios han demostrado que estos resultados contradictorios en específico del periodo analizado, es decir, del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando no hubo libre comercio. Otras explicaciones enfatizan que Leontief en 1953 solo se centró en los dos elementos de producción, trabajo y capital, ignorando la tierra y el capital humano. Otros creen que, contrariamente a las suposiciones de Leontief, la tecnología de Estados Unidos y los países extranjeros no es la misma. Otros explicaron que la tecnología puede ser la misma, pero los precios de los factores son diferentes, por lo que las relaciones capital-trabajo de cada sector también son diferentes entre países. En este punto tenemos como ejemplo del modelo Hershey-Honley una comparación entre la exportación de los países Perú y Chile. Como factores a evaluar en este punto tenemos lo que es el trabajo y el capital. En cuanto al factor trabajo para Perú, tenemos en cantidad disponible 600 unidades, ya podría ser mano de obra o horas hombre, y en capital 300 unidades, teniendo una relación trabajo-capital de 2 unidades, lo cual nos dice que Perú tendría abundancia de trabajo. En cuanto a Chile, tenemos los mismos factores, trabajo y capital, siendo de manera inversa, teniendo en trabajo 300 unidades y en capital 500, teniendo una relación capital-trabajo de 1,7, en la cual se tendría lo que es abundancia de capital. En la parte de cantidad de factores de producción por unidad de producto, tenemos la comparación acerca de las unidades que se toman para la elaboración de lo que sería el pisco y el vino, en comparación de ambos países. Para Perú, elaborar el pisco necesita o usa lo que es 15 unidades de trabajo y 5 de capital. Y en cuanto al vino, usa 6 unidades de trabajo y 12 de capital. En el supuesto tenemos que la relación trabajo-capital en el pisco da 3 unidades y en la relación trabajo-capital del vino da 0,5. Según la teoría de Hershey-Honley, Perú tendría que especializarse en lo que es la exportación del pisco. En cuanto a Chile, la cantidad de factores de producción por unidad en trabajo para el pisco usa 10 unidades, en capital usa 7 unidades, en vino
6 unidades de trabajo y en capital 18 unidades de trabajo, teniendo una relación para el pisco de 7 entre 10, que sería 0,7, y para el vino unas 3 unidades, teniendo una mayor intensidad en cuanto a lo que es el capital. Según la teoría de Heckscher-Ohlin, Chile tendría que especializarse en la exportación de vino. Bueno, la conclusión del modelo Heckscher-Ohlin se basa en que este modelo, el comercio internacional, resulta de que los distintos países tienen diferentes dotaciones de factor, existiendo países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos en capital exportan bienes en capital, y los países ricos en factores de trabajo, ellos exportan bienes intensivos en trabajo, ¿no? Bueno, de esta manera, si un país posee una gran oferta de un recurso con relación a su oferta de otros recursos, se considera que es abundante. Entonces, ese país tendrá que producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente el recurso. El modelo predice que si un país tiene abundancia relativa de un factor, tendrá una ventaja comparativa y a la vez competitiva. En aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en ese factor, en lo que están constantemente dotados, pues, ¿no? Gracias.